bellas palabras de vida. Él llamándote hoy está, bellas palabras de vida. Bien, que el Señor pueda ser muy glorificado en esta tarde en nuestro medio. Bien, vamos con la ayuda del Señor a poder exhortar esta palabra bajo el tema de la divinidad de Jesucristo. La divinidad del Señor Jesucristo. Se habla mucho del Señor Jesucristo, se han escrito libros de Él, se han hecho reportajes de Él. Hay diferentes dogmas según las religiones que hablan acerca de Él. Para algunos Él fue un maestro, para otros fue un hombre oriental que vivió hace algunos años atrás, para otros fue el Salvador del mundo, para otros fue el Mesías, para otros fue un estafador que usurpó el nombre del Mesías, para otros fue un médico. En fin, hay diferentes opiniones con respecto al Señor Jesucristo. Diferentes dogmas que hablan de Él. Algunos por allí hablan de que Él fue el primer ser que Dios creó. Otros tienen la idea de que Él preexistía con Dios en la antigüedad. Ahora, ¿qué dice la palabra del Señor de Él? ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué habla la Biblia acerca de quién fue en el Señor Jesucristo? Decir que nuestra Biblia contiene 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo Testamento, y toda la Escritura enfoca hacia un personaje principal, que es el Señor Jesucristo. Amén. Existieron muchos personajes muy tremendos, usados poderosamente en la mano de Dios, pero sin embargo siempre va a resaltar uno en la historia, uno solo que fue capaz de dividir la historia en un antes y un después, uno solo que marcó la era en su nacimiento, uno solo que es digno de toda gloria y de toda alabanza. Los hombres pueden ser utilizados por Dios, pero el único merecedor de la gloria es el Señor Jesucristo. ¿Cuántos confirman con una vez en esta parte? ¡Aleluya! Las Escrituras hablan de Él. Así es, Señor. En el Antiguo Testamento Él fue profetizado. Amén. En los Evangelios Él fue revelado. Amén. En el libro de Hechos de los Apóstoles Él fue predicado. En las epístolas Él fue explicado. Y en el libro de Apocalipsis Él es el esperado. Toda la Escritura tiene un solo mensaje: Cristo, Cristo, Cristo salva, Cristo liberta, Cristo perdona, Cristo salva. ¿Cuántos creen que Cristo salva de verdad? Sí, Señor. Aleluya. El centro de la historia es el Señor Jesucristo. Alabado sea Dios. Él no fue el primer ser creado por Dios como algunos por allí enseñan. Todo lo contrario, Él preexistía con el Padre. Él no tuvo el comienzo en su nacimiento en Belén. Él ya preexistía, tanto es así que uno de sus discípulos más cercanos, el apóstol Juan, escribe, comenzando el Evangelio diciendo: en el principio Él era el Verbo. El Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Alabado sea Dios. Por lo tanto, Él no tuvo un comienzo, no tuvo un nacimiento. Él es eterno, siempre ha existido. Alabado sea Dios. Y como siempre ha existido, nunca morirá el Señor Jesucristo. ¿Cuántos le alaban en esta tarde que está aquí, mi Señor? Gloria sea su santo nombre. Hablemos un poco de su preexistencia. Bueno, nosotros, nuestra preciosa Biblia que tenemos, fue escrita en un tiempo dentro de lo que es el tiempo cronológico. Pero del Génesis capítulo 1, verso 1 hacia atrás, estaba la historia ya. Y eso se conoce como eternidad pasada. Génesis capítulo 1, verso 1 hacia atrás.
Después del libro de Apocalipsis, capítulo 22, creo que tiene el libro de Apocalipsis, hacia adelante se conoce como la eternidad futura. Y cuando vamos al libro de Génesis, capítulo 1, hacia atrás, ya había historia allí. Pero existía nuestro Dios. Ahora imagínese usted, no había nada más. No existían los ángeles, ni los planetas, ni las galaxias, ni el universo, nada. Dios lo era todo. Amén. Él era absoluto. No necesitaba de nada ni de nadie. Él tenía todo el poder, todo el control. Alabado sea Dios. Y de esa eternidad existía el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que también está aquí con nosotros en esta tarde. ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo también está en esta tarde aquí? Bendito es su nombre. Y lo que llama la atención, amados hermanos, de esto es que dentro de esta eternidad pasada preexistía Cristo. Él no tuvo un comienzo en su nacimiento. Bendito y alabado sea nuestro Dios. Ahora, cuando nosotros meditamos, y aquí el apóstol Pablo dice que Él se despojó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y tomando forma de siervo. Ahora quiero que llevemos a meditarnos ahora sobre lo que es Cristo en realidad. Mire, cuando nosotros nacimos y fuimos formados en el vientre de nuestra madre, a nosotros el que nos dio vida fue Dios en el vientre de nuestra madre. Ninguno de nosotros estaría aquí si no fuese por la vida que Dios depositó en el vientre de nuestra madre. Ahora bien, ¿quién le dio vida a Cristo en el vientre? ¿El Padre? ¿El Espíritu Santo? ¿Quién le dio vida a Él en el vientre? San Juan capítulo 1, verso 4 dice que en Él estaba la vida. Por lo tanto, a Él no se le dio vida porque Él era la vida. Amén. San Juan capítulo 1, verso 14 dice, y el Verbo se encarnó. Él se encarnó. No necesitaban que le diera vida, porque en Él ya estaba la vida. Amén. Se encarnó, alabado sea Dios, y fue engendrado por el Espíritu Santo. Pero a Él no se le dio vida como cualquier ser humano, porque en Él ya estaba la vida. Amén. Bendito y alabado sea nuestro Dios para siempre. Él creció como un niño normal. Ahora, ¿cuándo usted cree que Cristo tenía conciencia mesiánica? Porque Él, si bien es cierto, se desarrolló en el vientre de su madre como un niño normal a 40 semanas o 9 meses. Tuvo que nacer como un niño normal, tuvo que aprender a hablar como un niño normal y tuvo que aprender a caminar como un niño normal. ¿Cuándo cree usted que Él entonces tuvo conciencia mesiánica de que Él era el Dios preexistente, de que Él era el Hijo de Dios? Pues según los registros bíblicos y lo poco que habla de la infancia del Señor Jesucristo, ya a los 12 años Él tenía conciencia mesiánica. 12 años. Cuando la Biblia dice que José y María fueron a la fiesta de la Pascua, alabado sea Dios, y Él se pierde porque se quedó en el templo conversando con los doctores de la ley, y sus padres iban de vuelta y se dieron cuenta que no iba el Señor Jesucristo allí, que era un pequeño niño de 12 años. Se volvieron a buscarlo y lo encontraron en el templo. Y María le dijo, pero hijo, ¿cómo no haces así? ¿No tienes preocupado? Y él allí sabía ya de su conciencia mesiánica y le dijo a María, ¿no sabes tú que en los negocios de mi Padre me conviene estar? Y los judíos hasta allí no llamaban a Dios mi Padre, lo llamaban el Dios Todopoderoso, el Eterno. Pero ella le decía mi Padre, o sea que tenía ya conciencia mesiánica nuestro Señor. Alabado sea Dios para siempre. Él supo la labor entonces que vino a hacer a esta tierra. Bendito y alabado sea nuestro Dios para siempre. Señor. Ahora sigamos meditando en Cristo. Cuando Cristo tomó forma de hombre, Él se despojó de su omnipresencia. Porque Él, cuando estaba en el cuerpo, tenía que trasladarse de un lugar a otro para poder ejercer su ministerio. Por lo tanto, entonces se despojó de su omnipresencia o seguía teniendo omnipresencia. Bendito sea nuestro Dios.
Si bien es cierto, Él tomó forma de hombre y habitó, como dice el apóstol Juan, entre nosotros, estaba en un cuerpo corporal, pero Él nunca se despojó de su omnipresencia. ¿Y cómo sabemos esto? Hay registros bíblicos que lo comprueban, y textos bíblicos. Cuando la Biblia dice que Felipe, el Señor llamó a Felipe, y Felipe fue a buscar a uno de sus amigos o compañeros llamado Natanael. Y le dijo: Natanael, hemos encontrado al Mesías. ¿De dónde? De él le dijo: de Nazaret. Y Natanael le dijo: de Nazaret va a salir algo bueno. Ven y ve, compruébalo tú mismo. Y cuando iba llegando donde el Señor Jesucristo, el Señor le dijo: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Así es. Y Natanael le dice: ¿y de dónde tú me conoces? Y el Señor le dijo: cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi. ¿Cuántos están entendiendo en esta tarde? Y para que usted pueda ver, tiene que estar presente, ¿o no? ¿Cuántos alaban a Cristo en esta tarde? ¿Estará aquí mi Señor si Él es omnipresente? Sí, está en esta tarde, en este lugar. Alabado sea su bendito nombre. Cuando Él le dijo a sus discípulos, también hablando: donde hubieran 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estoy. Tiempo presente. Así es, Señor. Él no habló: yo estaré, como hablando en su glorificación. No, yo estoy allí. Amén. Alabado sea Dios para siempre. Allí estaba hablando entonces de su omnipresencia. Por lo tanto, con toda seguridad y con todo átomo de mi ser, lo digo esto con toda certeza: Cristo está aquí en esta tarde. Lo que de verdad usted, el Señor está aquí. Sí, el Rey de la Gloria está en este pequeño templo. Uno más grande que este templo está en esta tarde, en este lugar. Por lo tanto, alabe a Cristo mientras se predica la palabra. Que mientras usted alaba, ¿por qué no? Dios puede sanar allí los enfermos. Que mientras se alaba, ¿por qué no? Puede haber bautismo del Espíritu Santo. Mientras sea nuestro pastor, Dios sigue bautizando con Espíritu Santo y fuego. Alabado sea el que vive para siempre. ¡Aleluya! Bendito es su nombre. ¡Aleluya! Ahora Cristo, sigamos meditando. Nuestro Señor tenía omnipotencia en su ministerio. Amén. Mire, por allí hay una línea teológica que dice que el Señor Jesucristo no tenía omnipotencia en su ministerio. Y se toman de un texto. Mire el texto que se toma. Evangelio según San Lucas, capítulo 4, verso 16, cuando el Señor estaba en la sinagoga de Nazaret y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, etcétera, etcétera. Se toman de ese texto para decir que todos los milagros que Cristo hizo, los hizo a través del Espíritu Santo y no a través de Él. Sí, Señor. Y mire lo que dice esa línea teológica también. Así como cualquier hombre en este tiempo puede ser usado por Dios a través del Espíritu Santo para poder poner las manos sobre el enfermo y ser sanos, entonces ellos dicen, para quitarle el poderío al Señor Jesucristo, dicen que todos los milagros que Cristo hizo, entonces lo hizo a través del Espíritu Santo. Pero vamos a ver que Cristo también hizo milagros a través de su autoridad como Hijo. ¿Recuerda usted en un pasaje cuando mi Señor iba en la barca y estaba durmiendo, y los discípulos, que eran hombres de mar, hombres de pesca, que sabían de las tormentas, y la tormenta era más fuerte de lo común, y el Señor estaba durmiendo? Y le dijeron: Señor, despierta, ¿no ves que vamos a morir? Y mi Señor, con toda autoridad, Él mismo le habla: viento, detente, mar enmudece, y al instante se hizo calma. Y los discípulos dijeron: ¿y quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen a Él. Sí, Señor. ¡Aleluya! Ahí no fue a través del Espíritu Santo, fue en su autoridad de Hijo. Amén. Cuando Él iba a echar fuera un demonio, los demonios lo reconocían.
autoridad de hijo, pero le hablaban a Cristo. Yo te conozco que eres el santo de Dios, le decía. Y Cristo con su autoridad les hablaba y echaba fuera a los demonios. ¿Cuántos saben que es poderoso el Señor al que nosotros tenemos? Poderoso es nuestro Señor, alabado, y sea su nombre en esta tarde. Cristo también en su ministerio tuvo omnisciencia. La Biblia dice que Él conocía los pensamientos que había en ellos. Amén. Algunos le preguntaban de alguna forma para poderlo encontrar en alguna falta, pero mi Señor con tanta sabiduría respondía y aún conocía el pensamiento de ellos. Por lo tanto, mi amado hermano, aunque por allí haya líneas teológicas y dogmas diciendo que Cristo fue el primer ser creado por Dios, diciendo que Cristo hizo milagros solamente a través del Espíritu Santo, diciendo que Cristo no está a la altura de Dios, a través de la palabra y a través de este mensaje, en este lugar decimos, Cristo está a la altura de Dios, Él es la forma de Dios, Él es el verbo de Dios, Él es el Salvador del mundo, Él es el Rey de la gloria, Él es el Mesías de Israel, pero el Salvador del mundo también. Alabanza sea a Cristo en esta tarde. Alabado sea mi Dios para siempre. Por eso que muchos, amados hermanos, hablan de Cristo y aún quieren restarle por allí el poderío, la grandeza que tiene nuestro Señor cuando la Biblia habla de su grandeza, de su poderío. Mire, un discípulo que era el apóstol Juan, la Biblia dice que en él estaba en el Espíritu, en Patmos. Y cuando escuchó una voz detrás de él, que dijo, yo soy el Alfa y el Omega, y un hombre que estaba en el Espíritu se dio vuelta para ver quién era y se encontró con el Señor Jesucristo y no resistió su gloria, cayó como muerto ante sus pies, porque grande es el Señor a quien nosotros alabamos. Mire, si el Señor se presentara aquí tal cual es, no resistiríamos su gloria, caeríamos como muertos. Alabado sea Dios para siempre, porque la gloria de Jesucristo es tremenda, amados hermanos, es grande, la gloria del Dios Todopoderoso. Por eso es que cuando mi Señor se manifiesta en un culto y hemos estado en tanta experiencia, los que son endemoniados se inquietan, alabado sea Dios para siempre, porque no resisten la presencia de Cristo en medio del culto. Por eso, ¿cuánto le gusta que haya presencia de Dios en los cultos? Que mi Dios se mueva, que se sienta la gloria de Dios, que cuando el pueblo alabe, la gloria de Dios se haga presente en medio de su pueblo, en medio de su iglesia. Estaba días atrás, el mes pasado, predicando en el lugar de Villarrica. Alabado sea Dios en una campaña. Y Dios no me trajo un mensaje cristocéntrico. Generalmente en las campañas predicamos cristocéntrico, mensajes cristocéntricos. Y mientras oraba el Señor, el Espíritu de Dios me dijo, predica demonología, la actuar de los demonios. Y de la posesión activa y pasiva de los demonios. Y estaba hablando de eso, de la posesión pasiva de los demonios, que muchas personas pueden tener demonios dentro y nadie se da cuenta porque el demonio está quietito dentro. Pero cuando hay presencia de Dios se inquietan. Así es, Señor. Luego está la posesión activa, cuando la persona no está en su juicio cabal, hasta el semblante del rostro cambia. Y estaba hablando de la posesión, amados hermanos, pasiva. Y justo estábamos en ese momento, qué lindo es el Señor y me gozo por esto, diciendo que cuando hay posesión pasiva y una persona puede tener un demonio, puede estar hasta dentro de un culto y nadie se da cuenta. Alabado sea Dios. Y precisamente en el mensaje, amados hermanos, cuando estaba explicando de la posesión pasiva de los demonios que pueden estar dentro de una persona, y dimos énfasis a lo que es la presencia del Espíritu Santo. Por eso es que los cultos tienen que haber presencia de Dios. Cayó la mujer desplomada atrás. Y los pastores fueron, los oficiales, yo aquí la fui a ver, era como un cerdo, hermano. Comenzó a arrastrarse los hermanos que estaban orando, le trataba de alguna manera de agarrar los pies, y con lo único que fue vencido ese demonio fue con el nombre poderoso de Cristo. ¿Cuántos saben que hay poder en el nombre del Señor Jesucristo? Mi
Mire, amados hermanos, cuando un coordinador dice de este lugar, vamos a comenzar el servicio en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, aunque en el ambiente no se dé cuenta, pero en el ambiente espiritual fluye un poder de este lugar, por el simple hecho de mencionar el nombre de Cristo. Cuando un predicador dice, vamos a predicar la palabra del Señor en el nombre del Señor Jesucristo, con solo mencionar el nombre de Cristo, si hay potestades, se tienen que retirar, porque no resisten el nombre de Cristo. Cuando levantamos el nombre de Cristo delante de este lugar, es un nombre que está por sobre todo nombre. El único nombre digno de alabanza es el Señor Jesucristo. A Él sea gloria, a Él sea alabanza en esta tarde. Por eso que Cristo aparece en toda la Escritura. Él es diferente, alabado sea Dios para siempre. Toda la Escritura hablan de Jesucristo. Bendito sea el Señor. Isaías habla de Él, que es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Malaquías lo nombra el sol de justicia. Job lo nombra el redentor que vive. En el libro de Cantares aparece como la rosa de Sarón y el lirio de los valles. Alabado sea Dios para siempre. En el libro de Daniel, el cuarto varón que se paseaba en el horno de fuego. Alabado sea el Señor para siempre. Él es la estrella resplandeciente de la mañana. Él es el varón señalado entre 10.000, el más hermoso entre los hombres. Él es el Señor Jesucristo. ¿Cuánto le alaban en esta tarde? Aruban, Shema, Quindi, Mohammed. Cristo marca diferencia. Cuando se habla de Él, fluye algo diferente. ¿Por qué cree usted? Porque Él es distinto. ¿Quién es el Señor Jesucristo? El Rey de Reyes, el Señor de Señores. Para el que tiene hambre, eres el pan. Para el sediento es el agua de vida. Para los muertos, eres la vida. Para el enfermo, eres la cura. Para el caminante, eres el camino. Para el visitante, eres la puerta. Para los abogados, eres el juez. Para los jueces, eres la justicia. Para los huérfanos, eres el padre. Para las viudas, eres el esposo. Para los hombres, rey de reyes, Señor de señores, el que venga, el que está aquí. ¿Cuántos saben que está aquí Él? Póngase en pie la iglesia. Si el Rey está aquí en esta tarde, hay un llamado en el altar si alguien quiere conocer a este Señor Jesucristo que hemos predicado. Hay un llamado en el altar. Cristo está aquí en esta tarde mientras el coro prepara un canto. Si hay alguien enfermo también, den la oportunidad para que pasen los enfermos al altar. Alabado sea Dios, vamos a cantar lo que tengan nuestros hermanos. Pero si alguien necesita de Cristo, puede venir a cantar, vamos a estar orando. Vamos a alabar al Rey que está aquí en esta tarde. Alabanza sea su santo nombre.